Este integrado, el TL494CN, nos va a servir para poder crear el PWM, el ancho, modulación por ancho de pulso. Entonces en sus patas 1 y 2, 15 y 16 son los dos amplificadores operacionales. En este caso no los vamos a utilizar. En la salida 3, 2, 1, 2, 3, vamos a llevar el potenciómetro, que ese nos va a servir, esa es la pata de feedback. Va a ser para poder utilizar modular nuestro ciclo útil del potenciómetro. En las salidas 5 y 6 van conectadas en paralelo un condensador y una resistencia. Esas van conectadas al oscilador del TL494. Nos va a permitir la frecuencia de 25.000 Hz y van conectadas a tierra. Listo, ahora la pata 4, la pata 7. Entonces la pata 4 y la pata 7 van conectadas también de igual manera a tierra. Y la pata 8, 11 y 12. Entonces la 11 y 12 junto con la 8 van conectadas. Y aquí vamos a conectar nuestra señal de 12 voltios. Listo. Ahora, de la pata 8 y 10, perdón, la 10 y la 9. 10 y la 9 va a ir una resistencia de 50K en serie. Listo. Y aquí va a ir una resistencia de 1K aquí en serie a tierra. Esta es nuestra tierra. Listo. Aquí es donde vamos a conectar bueno, nuestra salida del PWM. Nuestro potenciómetro de una pata va a la número 14, que es esta, y la otra va a ir a tierra. Este va a ser nuestro MC34152P, que va a ser nuestro controlador de alta velocidad diseñado para aplicaciones que requieren señales digitales de baja corriente. Entonces aquí por la pata 6 va a ir nuestra alimentación y por la pata 3 va a ir nuestra tierra. Esta va a ser la pata 2, que va a ser nuestra entrada al PWM, y la salida aquí del driver. Aquí nuestra señal va a entrar entonces por la resistencia. Aquí va a ir en serie con esta resistencia y capacitor va a ser en paralelo. Entonces aquí vamos a tener nuestro BJT. Entonces por la pata número 1 va a ser nuestra base. La pata número 3 va a ser nuestro emisor. Y aquí va a ir nuestra carga, que va a ir conectada a nuestra fuente. Vamos a ubicarnos aquí en la base y aquí en nuestra colector para mirar la forma de onda. Recordemos que entonces el BJT va a servirnos como interruptor junto con el PWM, que él va a ser la señal de control. Nuestra señal PWM va a entrar aquí por esta resistencia que tenemos aquí. Va a entrar después a la base. Recordemos la primera, la parte de la mitad va a ser la base de nuestro transistor. Y nuestro colector va a ir a tierra. El emisor va a ir a tierra. Seguidamente va a ir aquí el colector conectado a una resistencia, que esta va a entrar a la pata del colector de otro transistor. Estos dos transistores entonces se van a conectar. Aquí estos dos transistores se van a conectar por medio de sus bases y por medio de sus emisores. Aquí este transistor va a ir a tierra y sucesivamente a nuestro gate, nuestro source y nuestro drain. Vamos a ubicar nuestra sonda en el gate y en el drain. Recordemos que también el transistor, el MOSFET, también nos va a servir como encargado de un interruptor de conmutación junto con el PWM. Bueno, para este laboratorio se realizó pues la conmutación del BJT y el MOSFET a altas frecuencias. El TLT funciona como un modulador de ancho de pulso. Se encuentra alimentado pues por 12 voltios. Internamente pues cuenta con un amplificador operacional comparando la señal continua que genera el feedback y el diente de sierra que se emite por el oscilador. Para el oscilador se conecta pues una resistencia de 3.89 kiloohmios y el condensador pues es de 10 nanofarads para así pues obtener una frecuencia de 25 kHz. Cuenta pues también con un potenciómetro, el cual es alimentado por el valor de referencia, que es un equivalente a 5 voltios. Este potenciómetro pues tiene la función de variar el ancho de pulso de la señal resultante. El pin número 4 controla el tiempo de apagado del ciclo de trabajo.
Para este laboratorio pues es necesario usar el 100%, por ende pues se conecta a una tierra para apagarlo. Este integrado también cuenta con dos amplificadores de error pensados pues para censar y corregir la tensión de salida, pero pues como en esta práctica no se utilizan, entonces se conectan a tierra pues también para apagarlos, dando pues hacia el final como salida del integrado una señal PWM con un ciclo de trabajo del 50% y la frecuencia de 25 kHz. Para la parte del BJT se ubica pues un driver que tiene como función pues elevar la corriente que ingresa desde el PWM. Bueno, la resistencia y el condensador en paralelo tienen pues como finalidad de que el transistor conmute a mayor velocidad y pues con menor pérdida. Cuando la señal de entrada pasa a nivel alto, esta resistencia se encuentra en corto a medida de que se carga el condensador. La señal de entrada del gate pasa a nivel muy bajo. Una vez el condensador se encuentre cargado, este generará un pico de corriente negativa, reduciendo así el tiempo de transición entre la conducción y el corte. En la señal del colector se logra ver que esta aumenta gracias al driver que se utilizó inicialmente. Para la parte del MOSFET, este cuenta con un circuito de control que al recibir pues una señal en alto del PWM conmuta al transistor y permite que el valor de la tierra pase a las bases de los transistores del totem pole, que pues consta de un NPN y un PNP, logrando pues switchear el PNP y el valor de la tierra pasa al gate del MOSFET pues manteniéndolo en estado off. El circuito de control al tener una señal en estado bajo del PWM hace que pues el transistor quede abierto y la corriente de 12 voltios alimenta a las bases de los transistores conmutando así el NPN y apagando el PNP, logrando pues dejar que el MOSFET esté en estado on dando paso a la corriente por la carga. Entonces se puede ver que en el osciloscopio la señal de la entrada del PWM es menor a la del drain del MOSFET debido a que este cuenta con la función de ampliar la señal de entrada. Si aplicamos tensión en el transistor BJT, se puede obtener una ganancia de voltaje entre el colector y la base, teniendo en cuenta que estas son directamente proporcionales, es decir, la corriente de colector va a ser el producto entre la base y la ganancia la cual extraemos del datasheet del transistor. Así se puede comprobar que este tipo de dispositivo se puede utilizar como amplificador. Teóricamente, al colocar un potenciómetro en 100% o en 0%, debería mandar un pulso constante, bien sea de encendido o de apagado, correspondientemente. Sin embargo, en la simulación con el integrado TL494CN no sucedió, teniendo en cuenta que este dispositivo genera la señal con el flip-flop que contiene internamente, mandando los pulsos de encendido y apagado. Podemos concluir que este transistor BJT, ya sea NPN o PNP, depende de la polarización que se le aplique en sus terminales, ya que una mala polarización podría funcionar mal todo el circuito. En la región de activación, como el voltaje tiene un amplio rango y la corriente de colector es casi constante, habrá una pérdida significativa si el transistor se opera en esta región. Cuando queremos que un BJT sea operado como un interruptor, debe ser operado de tal manera que la pérdida de energía durante las condiciones de encendido y apagado sean casi cero o muy baja. Esto lo tenemos con la ayuda de un PWM. El MOSFET se utilizó en el circuito en la conmutación de cargas de alta velocidad, ya dado que su tiempo de respuesta es mínimo. Es muy bueno en la amplificación de señales analógicas. Es capaz de conmutar señales de alta frecuencia debido a un tiempo de conmutación en el rango de los nanosegundos. La desventaja es la incapacidad de manejar altos niveles de corriente. Para corrientes altas, el BJT siempre será nuestra mejor opción.